Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. Oiga todas las cosas, gracias hermano. Para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos. Ahora, nos hemos detenido ya 2 domingos en esta situación. Ahora, note usted una cosa bien interesante, mi amado hermano, en este versículo 24. No sé qué versión usted utiliza. A mí me gusta mucho utilizar todas las versiones. La versión del Reina Valera es muy buena. Pero la versión de las Américas tiene una particularidad que a mí me gusta mucho. Y es que cuando ellos traducen algo, ponen a la par, si hay algo medio oscuro o algo curioso, ponen a la par lo que dice en el original. Y en este versículo, donde dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, ellos ponen 70 unidades de 7 han sido decretadas sobre tu pueblo. Dando a entender con esto que no necesariamente son semanas de días, sino que pueden ser semanas de años, como pueden ser semanas incluso de milenios. Por ejemplo, note usted que la primera vez que el Señor trató con la humanidad, tal vez no con la humanidad, pero todavía no había nacido cuando empezó a tratar Él con el primer Adán. No había nacido la humanidad, pues cuando Él empezó un periodo de una semana, es decir, de una unidad de 7, pero de 7 miles de años. Es decir, vino el primer día que debe haber tenido 1000 años o más. Vino el segundo día que debe haber tenido la misma cantidad y así sucesivamente hasta que se llegó al último. Y digamos, Él está tratando con la humanidad entera en 7 unidades, en una semana de 7 unidades. ¿Por qué digo esto? Porque desde que cayó Adán, para el tiempo que el Señor vino, habían 4000 años. Inmediatamente del tiempo que el Señor vino la primera vez para el tiempo de la segunda venida, hay 2000 años, según lo relatan la Biblia constantemente, son 6000. Y de ese tiempo para el final del milenio hay 1000 años. Eso quiere decir una semana de unidades, pero cada unidad contiene 1000 años. Ahora usted estará diciendo, hermano Sergio, ¿y eso qué? Esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene y le habla a Israel y le dice, y note usted que como hemos explicado con anterioridad, le habla al Israel de Dios. Y le dice, Señor, 70 unidades de 7 han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora aquí me surge una duda a mí, bien fuerte. ¿Cuándo empezó Israel? ¿Cuándo empezó Israel? Ayúdeme usted metiéndose en esta pregunta. ¿Cuándo empezó Israel? ¿Ah? Desde Abraham, dice Abraham. Sí. ¿Y usted? Cuando fue cambiado el nombre a Jacob, dice mi hermana. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuándo empezó Israel? Yo creo, hermano, que el Israel literal, el Israel nacional, fue empezado precisamente cuando le cambiaron el nombre a Jacob y entonces se llamó Israel. Ese fue el Israel nacional. Pero el Israel espiritual tuvo que haber empezado antes. Tuvo que haber empezado cuando nació Abraham. Cuando él nació tuvo que haber empezado porque de él iban a sacar
a todo el demás Israel espiritual. Es decir, incluso, note bien esto, por favor, porque es bien delicado, es bien difícil a veces de entender. Digamos, el Señor Jesucristo, usted sabe que le hacían preguntas difíciles los fariseos, ¿verdad? Preparadas, inventadas, fíjese usted. Se inventaban preguntas para ver cómo lo agarraban. Señor, hubo un hombre que tenía un hombre que tenía una mujer, se murió, la mujer tuvo otro marido, que era su hermano para cumplir la ley del levirato y así sucesivamente hasta que vinieron 7. ¿De quién de los 7 va a ser esposa al final en la resurrección? Para burlarse de él, de que no existía resurrección. Y usted sabe la respuesta que el Señor les daba. Pero cuando al Señor Jesucristo le daba por hacer preguntas, ¡ja! Pobrecitos fariseos, hermano, los arrinconaba a preguntas. Y un día les dijo, ya me cansé que ustedes anden de preguntones para ver en qué me agarran. Les voy a hacer una pregunta y si me la contestan, les voy a contestar todas las que quieran. Muy bien, dijeron ellos. ¿De quién es hijo el Mesías? De David. Muy bien, 100 puntos. Ahora viene la segunda. Y si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David dice del Mesías? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Por qué le llama Señor si es su hijo? Y los agarró, como dicen los muchachos, en curva, hermano, sin frenos y apareciendo un tráiler. Así los agarró. Entonces ellos dijeron, no podemos contestar. ¿Sabe por qué no podían contestar? Porque era una de las preguntas más difíciles. ¿Sabe quién la contestó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo utilizando a Pedro en el libro de los Hechos. Ahí está la respuesta, pero ese no es el tema. Pero ahí está la respuesta. Búsquela usted entre el capítulo 1 y el 20. ¿Cuántos capítulos tiene? 22, ¿verdad? Bueno. Volviendo entonces al punto, ¿por qué traigo a colación esto? Porque de la misma forma, todos los que habrán sido salvos tienen que ser hijos de Abraham, pero no en el sentido literal. Esto es muy importante, hermano. Mire, ¿sabe por qué? Porque los judíos creen que por ser israelitas ya son salvos. Y eso no es así. Porque cualquiera que no va por medio del Hijo al Padre, no llega al Padre jamás. El Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, si todos tienen que ser hijos de Abraham, tienen que ser hijos en lo espiritual. De otra manera, ¿cómo sería salvo Adán? ¿Cómo sería salvo Noé? Hermano, si todos los salvos tienen que ser hijos de Abraham, ¿cómo se salvó Enoc? Si no había nacido Abraham. Por eso le traje a colación el caso de David, porque de la misma forma como todos tenían que ser salvados en el Señor Jesucristo, pero era espiritualmente, no físicamente, porque de sus lomos ninguno salió físicamente. Pero espiritualmente, de su costado, salimos usted y yo, y no solo nosotros, sino que todos aquellos que confiaron en Él desde que se mató el primer corderito sobre la tierra. Dice amén. Bueno, entonces aquí viene la cosa. ¿Desde cuándo empezó entonces el Israel de Dios? Desde Abraham. Empezó a funcionar, pero ya era efectivo desde antes. Pero como que Abraham lo puso valedero. Ahora, aquí viene otra pregunta, que yo quiero que usted me ayude. Entre paréntesis, ¿me estoy dando a entender? Sí, ok, mire pues. Aquí viene otra pregunta. ¿Y por qué 70 unidades de 7? Si aquí dice, has de saber, verso 25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, etcétera, 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 etcétera. Dice todo lo demás. Entonces aquí de entender como que el trato de Dios con Israel
se iba a tardar solamente 70 semanas, lo que nosotros conocemos como las 70 semanas de Daniel. En otras palabras, yo estoy tratando de explicarme, hermano. Usted ponga de su parte, yo voy a poner de la mía y que Dios dé el crecimiento, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decirle es que si nosotros lo dejamos en las 70 semanas de Daniel únicamente el trato de Dios para el Israel de Dios, entonces todos aquellos que están con anterioridad no entraron en el trato de las 70 unidades. Pero resulta que Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel en 70 unidades de 7 desde Abraham. ¡Ja! Esto es maravilloso, hermano. Si usted me permite que me quite este saco, porque qué calor, hermano. Vamos a ver dónde lo ponemos, por acá. Bueno, ahí está. Hoy sí. Desde Abraham tuvo que haber habido un trato de parte de Dios. Tuvo que haber habido un trato de parte de Dios de 70 unidades. Por eso es que cuando al Señor Jesucristo le preguntó Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Entonces el Señor, y le dijo, ¿hasta 7? Entonces el Señor le contestó, no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Y por esa razón en el libro de Génesis, el hombre aquel séptimo, el séptimo de Adán por la línea de Caín, dice, si Caín será vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7 lo será. Como quien dice, 70 veces 7 es mi venganza. Entonces viene Dios y le contesta, pero 70 veces 7 es mi perdón. Así que el que lo quiera agarrar queda empatado. Ahora, note usted lo siguiente, por favor. Uy, esto no se abre. ¿O sí? Sí se abre. Desde Abraham, yo voy a solicitar que alguien me ayude para agarrar algunos versículos bíblicos. Gálatas 3:17, quisiera que alguien que tuviera micrófono por ahí, si se quiere se lleva mire, con el que ministraron los dones. En Gálatas 3:17 empieza a decir la explicación de esto que le vamos a platicar. ¿Lo tiene ahí? Léalo. Dice Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Hermano, léete un versículo antes y un versículo después, por favor, porque para ver en qué estamos platicando, hermano. Del 16 al 18. Sí, pues, si fueras tan fino. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente. Perdón, note, a Abraham le fue hecha la promesa. A Abraham. Es decir, la puerta iba a ser Abraham. Y Abraham iba a traer la simiente. Oiga lo que sigue en el versículo que está leyendo hermano Germán. No dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Abraham, Cristo. Por eso dice Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por ese camino tenía que venir. Sigamos, hermano. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Amén. Dejémoslo ahí, hasta ahí, perdón, hermano. Mire, entonces, 430 años después. Ahora, ¿después de qué? La ley vino 430 años después de qué? Según Gálatas 3:16 y 17 y 18. ¿Estamos en el o no? ¿Después de qué vino los 400? La ley vino después de qué? Vino después de la promesa. Ahora, ¿a quién le dieron la promesa? A Abraham. Ahora bien, Abraham, dice Génesis, si alguien me ayuda por favor, en Génesis capítulo 12, verso 4, dice qué edad tenía Abraham, cuando prácticamente le fue dada la promesa.
¿Lo leo, hermano? Sí, hermano, por favor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gracias, hermano. Entonces, mire, hermano, 75 años. Esto quiere decir que desde el nacimiento de Abraham hasta que fue dada la ley, hubo 430 años más 75. Esto hace 505 años. Pero resulta que Dios es fabuloso, hermano. No, esa no es la palabra. Digamos, grandioso. No tengo palabras para expresarlo mejor. En eso quedemos. Dios tiene un cronómetro. Tiene un cronómetro de tiempo y tiene un cronómetro de obras. Cuando tú estás actuando en el Espíritu, Dios marca y está contando las obras que estás haciendo por el Espíritu. Y las está contando. Esto es por el Espíritu. Cuando tú haces una obra de la carne o una obra tuya, entonces para el cronómetro. Y esa no te es contada. Para bien, pues. No te es contada para bien. Cuando llegues al cielo vas a decir, pero Señor, si en tu nombre echábamos fuera demonios, decían aquellos, ¿verdad? Y eso no se lo contaron en el cronómetro de Dios. Entonces, fíjese qué misericordia de Dios, cuando nosotros andamos mal, Dios para el cronómetro. Por misericordia, para el cronómetro, pero a nosotros nos lleva la tristeza, hermano. Porque ya no estamos en el tiempo de Dios. Entonces, si usted me acompaña, tú que tienes el micrófono por ahí, Génesis capítulo 16, verso 3, vamos a ver que Abraham hubo un periodo, y alguna otra persona de por este lado, por favor, que busque Génesis capítulo 21, verso 5. Léelo, hermano, por favor. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años. Entonces, ¿cuántos años tenía este varón? Cuando le dieron a Agar, ¿cuántos años tenía Abraham? 85. 85, porque había salido de 75. Ahora leamos de este lado el verso 21:5. Allá lo tiene Héctor, hermano, por favor. Se va a dar cuenta usted que esto es fabuloso, hermano. Porque entonces los periodos de 490, el trato de 7 unidades de 7, empiezan desde Abraham. Increíble. Léelo, hermano. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. 100 años cuando le nació Isaac. Esto quiere decir que 100 menos 85 son 15. Y esos 15 años Dios le paró el cronómetro. Porque tuvo al hijo de la carne y no al de la promesa. Entonces, le restamos 15. Y nos dan 490. Y 490 dividido dentro de 70 es igual a 7 unidades de 70. 70 semanas. 70 semanas de Abraham le llamaría yo a eso. Siempre hemos hablado de 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Pero ahora le estoy hablando de las 70 semanas de Abraham. De Abraham al que le dieron la ley, o es decir, cuando el pueblo salió libre de Egipto, de Abraham hasta ahí, son 490 años. Fíjese usted qué tremendo, hermano. Yo me quedo admirado con eso, hermano, pero tremendamente impresionado. Ahora bien, aquí vienen otras cosas fabulosas, entonces empieza otra época. Entonces viene Dios y dice, muy bien, vamos a empezar desde acá. Aquí se terminó, pongamos Éxodo. Y aquí Abraham. Y aquí en medio está pues Abraham. Entonces, si alguien me hace favor de leer primer libro de Reyes en el capítulo 6, en el versículo 1, vamos a ver otra cosa bien interesante. Bien interesante acerca de esto, hermano. Y nos vamos a apresurar porque primer libro de Reyes en el capítulo 6, en el versículo 1.
En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Dejémoslo ahí, hermano. Entonces, mire, hermano, el segundo periodo de 490 años es contado desde el Éxodo hasta la dedicación del templo, no a la construcción del templo, la dedicación del templo. Entonces aquí le vamos a poner dedicación del templo. Ahora, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, ¿cómo dice, hermano? 480 años. 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el mes de Sif, el Amén. cuarto. Dejémoslos ahí. Entonces note usted, 480 años. Faltan 10 para la dedicación del templo. Pero aquí mismo en el versículo, léetelo tú que tienes ahí en el versículo 32 o 37, me parece que es. o es el 38. 38, es el último versículo de ese capítulo. 38. Léetelo y vas a ver. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa de todas sus dependencias, y con todo lo necesario lo edificó, pues es en 7 años. Entonces lo empezó a edificar en el tercer o cuarto año de su reinado, y lo terminó en el año número 10. Y dice ahí específicamente, en 7 años lo terminó. 7 años. Faltan 3. Dios mío, mire qué tremendo es esto, hermano. Ahora leamos en el primer libro de Reyes, si alguien nos quiere seguir ayudando ahí mismo, en el capítulo 8, en el versículo 1. Ahí está la dedicación del templo. Ahí está la dedicación del templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Pero dice el mes. En el verso 2, leamos el verso 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tamín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Ok, un momento. ¿Qué mes terminó de edificar la casa de Dios? En el octavo. ¿Y qué mes fue la dedicación? Entonces no pudo haber sido el mismo año. Los estudiosos dicen, la gente estudiosa dice que lo que hizo el rey Hiram desde el capítulo 7, verso 13, hasta el capítulo 7, verso 51, me parece, que fueron los acabados internos del templo, se tuvo que haber llevado por lo menos 3 años. Y este pasaje, estos 2 pasajes que acabamos de leer, nos dan a nosotros a conocer que efectivamente no fue el mismo año que él dedicó el templo al que cuando lo terminó, ni cuando lo fundó. Ahí hay otro mensaje tremendo, pero no lo vamos a predicar ahorita. Entonces aquí dice, otros 3 años. Esto hace 490 años. Dice, qué tremendo, hermano. Entonces, el Israel de Dios está agarrado en periodos de 490 años, pero Dios para el cronómetro a veces. Y aquí hay otra cosa bien tremenda, bien tremenda. ¿Abraham era judío, sí o no? ¿Qué era Abraham? Era caldeo, era gentil. Entonces el trato con el Israel de Dios, note usted que empezó con un gentil.
Aleluya, esa es una respuesta para mí, por lo menos, hermano, que yo me hacía chibolas con esto de las 70 semanas de Daniel y decía, ¿y dónde encaja el Israel de Dios? ¿Y por qué Dios empieza a tratar con los israelitas y termina tratando con gentiles y los mete ahí en las 70 semanas de Daniel? Y hasta ahora tengo la respuesta. También así fue como empezó, así va a terminar. Es decir, empezó tratando con un gentil. En los tratos esos de 70 unidades, ¿cómo es que dice esta? Unidades de 7. 70 unidades de 7. Empezó tratando con un caldeo, con un gentil. Después siguió tratando con Israel. Después en 2 periodos subsiguientes siguió tratando con ese pueblo de Israel. Y por último siguió tratando con Israel. Y por último trata con el Israel de Dios, dentro de los cuales están los gentiles. Aleluya. Oh, qué belleza de bellezas. Ahora, esto me trae a mí otra luz intensa para mi corazón. Que aunque nosotros podemos ser llamados del Israel de Dios, somos una clase, perdónenme que utilice esta palabra, pero aparte. ¿Sabe por qué? Porque ahorita le frenaron el cronómetro al Israel nacional. Y entonces hubo un periodo en el que empezamos a ser salvados los que iban a ser la esposa de Cristo. Cuando vuelvan a apachar el cronómetro, va a ser la última semana de Daniel. Y entonces ahí van a tratar otra vez con judíos y gentiles que no se pudieron meter en este periodo. Hermano, le pido a Dios estarme dando a entender, fíjese. De veras. Porque esto es glorioso. Por lo menos para mí esto es glorioso. Esto es un misterio. Lo que le estoy declarando en esta noche es un misterio. Pablo lo dijo. El misterio de que Jesucristo derrumbó la pared intermedia y de 2 pueblos hizo uno solo. Ese es el misterio que estamos hablando ahorita. Y yo anhelo con todo mi corazón darme a entender y no hacérselo tan difícil que no me entiendan, ¿no? Porque hay gente que dice, hoy sí estuvo tremendo el culto, hermano. ¿Y por qué? No entendí nada, dice. ¿Estuvo tremendo el que no entendió? No, yo quiero que usted diga, no, estuvo tremendo porque entendí todo. Bueno, sigamos acá. Entonces, desde la dedicación del templo, esto ya se lo voy a dejar a los que son acuciosos, porque no nos daría mucho tiempo. Y aquí hay otras cosas que le tengo que explicar. Solo le voy a dar los tips, porque aquí tenemos que ver otras cuestiones. Les voy a dar las llaves, las claves, para que usted lo escudriñe después en casa. Ay, Dios mío, qué rica es la palabra de Dios. Bueno, mire pues, desde la dedicación del templo hasta la destrucción del templo, el cautiverio de Israel, etcétera, 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 hasta el regreso de Nehemías para edificar el templo, los muros de Jerusalén, según está descrito en Nehemías capítulo 2, verso 1, me parece, si alguien me hace favor de buscar Nehemías 2:1 y leerlo en el micrófono para que usted se vaya dando cuenta, y yo le voy a decir cómo usted puede localizar después todas las fechas para hacer sus cuentas. Y tal vez alguien dirá, hermano, ¿y de qué me sirve hacer cuenta? Le sirve de mucho, porque entonces usted se va a dar cuenta que son 4 periodos de 490. ¿Sí, hermano o hermana? Hermano. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya vivo delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Hasta ahí dejémoslo, hermano. Ahora déjeme explicarle.
desde la dedicación del templo y toda la historia que pasó Israel, hasta el año 20 de este rey, Artajerjes, hubo exactamente 560 años. 560 años. Ahora, ¿cómo puede usted hacer para averiguar esto? A ver si le estoy diciendo verdad. Vaya usted al segundo libro de los Reyes en su casa. ¿Cuál fue el que leímos? ¿El primer libro de los Reyes o el segundo? El primero, ¿verdad? El primero. Busque desde la dedicación del templo qué fecha era y empiece a sumar los años hasta el próximo rey, y cada uno de los reyes de Israel y de Judá dice cuántos años tardaron. Por eso es que no lo hacemos ahorita, porque Dios mío, no terminamos hoy en la noche solo de buscar los pasajes bíblicos. Usted créame que así es, y si no me cree va a buscarlo a casa, y aunque me crea va a buscarlo a su casa. Porque que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, aunque yo no le voy a venir a mentir, hermano. Que Dios me guarde, con Dios me libre. Son 560 años. Y a esto le debemos de restar 70 años de cautiverio, porque esos 70 años de cautiverio fueron los que Dios se enojó tanto que paró el cronómetro. Fíjese que no paró el cronómetro ni en el tiempo de Acab. Ni siquiera ahí lo paró. Pero cuando paró el cronómetro fue cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó cautivo al pueblo y destruyó todo. Entonces ahí Dios paró el cronómetro. 70 años. 70 años. Y si mis matemáticas no fallan, eso hace otro periodo de 490 años. 70 veces 7. Si Caín va a ser vengado 7 veces, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, dijo él. Entonces viene el Señor y dice, 70 veces 7 debes de perdonar a tu hermano. Y entonces viene y nos aplica a nosotros, 70 veces 7, 4 veces. Esto es glorioso, hermano. Esto es maravilloso. Ahora, viene el Señor y desde este momento de Nehemías, desde cuando se dio la orden, aquí dice, desde que se da la orden de reconstruir la ciudad, no el templo, la ciudad, de reconstruir Jerusalén, según Daniel 9:24, desde ese momento, vamos a poner aquí Daniel 9:24, empieza a explicar el Señor y dice en el versículo, vamos a ver, 25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, eso habla de Nehemías capítulo 2, verso 1, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, aquí van a haber 7 semanas, que son 49 años, que se iba a tardar la reconstrucción de esa cosa, de los muros, y 62 semanas hasta la aparición de Jesucristo, que eso lo explicamos el domingo antepasado. Y aquí Israel cometió otro pecado, el más fuerte de todos. Rechazó al Mesías príncipe y le quitaron la vida. Bueno, él entregó su vida porque a él ninguno le iba a quitar la vida, pero lo crucificaron. Entonces vino Dios y paró el cronómetro. Pero esto es otro misterio. Este es otro misterio. Cuando paró el cronómetro, escogió esposa. No antes. Hermano, aunque estaban los del Israel de Dios, que habían empezado desde acá.
Y Dios había estado parando los cronómetros constantemente cada vez que ellos le fallaban. Cuando sucedió esto, este rechazo de el Mesías príncipe, él paró el cronómetro y dijo, ahora me agarro 2000 años para escoger esposa. Que ciertamente van a ser del Israel de Dios, pero una parte muy especial porque va a ser mi amada, mi esposa, mi novia, la niña de mis ojos. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria, hermano. ¡Ah, bendición para nosotros! ¿Por qué nací yo en el año que nací? Porque estoy predicándole a un grupo de personas que no son solamente del Israel de Dios, sino que son la esposa. No hay razón para que usted se me venga aquí de vez en cuando desanimado. Si usted tiene el privilegio más grande, sacerdocio según el orden de Melquisedec, la doble porción y las 5 mudas de Benjamín. Hermano y hermana, usted es la esposa del Señor Jesucristo. Hermano. ¿Cómo se sentirá la gente que las mujeres que son esposas de un personaje muy importante, cómo se sentirán? ¿Usted es la señora de Clinton? Le dice. Sí, a sus órdenes. Pase adelante. La señora de Clinton, hermano. ¿Verdad? A la de Bush ya no le hacen caso, pero a la de Clinton sí. ¿Pero por qué ya no le hacen caso a la de Bush? Porque ya pasó su reinado. Pero el esposo suyo nunca dejará de reinar. Aleluya. Eso quiere decir que siempre... usted es la esposa del Señor Jesucristo. Pase adelante. ¿Qué desea? ¿Qué quiere tomar? Nada espirituoso, por favor. Solo espiritual. Es espirituoso son las bebidas alcohólicas. Entonces, aquí se hizo un lapso para un plan especial que era el tremendo misterio de la iglesia, la esposa, la novia. Y cuando esa novia sea arrebatada, entonces viene Dios y vuelve a poner el cronómetro. Y en tiempos de grande angustia, de la misma manera como les dijo acá, en tiempo de gran angustia, va a ser restaurado. En tiempo de gran angustia, como nunca hubo jamás, la gran tribulación, va a venir la última semana. Esto hace 69, 70 semanas. Hace 490 años. Las 70 semanas de Daniel entonces se dividen no solamente en lo que nosotros hemos comprendido acá, sino que abarcan desde el período de Abraham. Porque en Abraham todos seremos salvados, porque en él iba a ser llamada descendencia Isaac, y en Isaac le iban a dar otra descendencia, Jesucristo, y en Jesucristo iban a ser usted y yo. Al hermano, qué fabuloso. Yo me quedo admirado. De veras. Solo voy a decir un par de cositas más acerca de esto, porque ya no me da tiempo para decirle otras cosas por el tiempo, por causa del tiempo, y vamos a dar lugar a preguntas. Tenemos un buen tiempo para eso, sí. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, y me va a tener que ayudar porque no recuerdo exactamente el capítulo y el versículo, pero es cuando van a matar a Esteban. 7 es, ¿verdad?
Hay un versículo ahí en el capítulo 7 en donde él empieza a predicar y dice cuántos años estuvieron. Ay, Dios mío, hombre. Hacia aquí ya lo encontré. Supuestamente lo había encontrado. Busco un versículo en donde él está explicando, o no sé si es él o es otro predicador, pero él está explicando y dice, y 40 años, no es ese. No es ese, es un versículo que dice, y 40 años Saúl reinó sobre Israel, y 450 años el pueblo estuvo, me parece que cautivo, pero, ay hermano, mire, esos versículos a veces uno los debería de apuntar para traerlos, ¿verdad? Espéreme un ratito y vamos a ver si no hay otro ¿perdón? Léetelo, hermano, por favor. No, hermano, ya lo encontré. Ya lo encontré. Es en el capítulo 13. Solo había fallado por unos cuantos capítulos, hermano. Sea misericordioso, hombre. Es discurso de Pablo en Antioquía. En el versículo 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado, a esa expresión como me gusta, lo sacó de ella. Ahora oiga, por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Sumemos, así aquí brevemente, 40 años. Lo soportó en el desierto. Sigamos acá. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. 450 años. Después de esto, dice aquí mismo, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Verso 21, entonces ellos pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Otros 40 años. Bueno, y aquí le tendríamos que añadir otros años, los 40 que reinó David, pero dejémoslo hasta aquí para no poner muy difícil la cosa. Esto hace 9, 13, así es, ¿verdad? 530. Solo ahí hace 530 años. Ahora, si usted me acompaña a leer el primer libro de Reyes en el capítulo 6, dice, y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año de reinado de Salomón, él empezó a edificar casa. Entonces mire, solo entre Saúl, desierto, y jueces, habían 530 años. Y el primer libro de Reyes dice que eran 480. ¿Será que hay contradicción? ¿O qué dice usted? ¿O no me doy a entender lo que estoy tratando de decir? Hay una incongruencia ahí. El primer libro de los Reyes dice que eran 480 años desde que salieron de Egipto hasta el tiempo en que él empezó a poner los cimientos del templo. Pero el libro de los Hechos dice que por lo menos eran 530 años. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Se da cuenta de la incongruencia? ¿Cómo la explica? Ah, ¿perdón? No, es que Saúl está tomado en cuenta aquí, 40 años de Saúl. En el libro de los jueces, Dios paró el cronómetro. Varias veces paró el cronómetro. Muchas veces. Cada vez que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, investígalo en el libro de los jueces, Dios paró el cronómetro. Y cuando usted hace la suma, da exactamente los 490 años
que vimos desde acá, de Éxodo a la dedicación del templo. Dejémoslo hasta ahí, hermano, porque el tiempo nos ha avanzado y demos lugar a un par de preguntas y vamos a ministrar. Tal vez tomamos un poquito del tiempo para decir lo que habíamos dicho y que vuelvo a repetir. Está desautorizado cualquier profeta ambulante que se quiera llegar a meter a su casa. Quien sea. Quien sea. Lo vuelvo a repetir por los que no habían venido al principio del mensaje. Lo vuelvo a repetir. Que llegan y le digan, fíjese que yo profetizo allá en la iglesia Benecer, profetizo en el IMSS Central, profetizo en donde sea, y le vengo a dar una profecía de parte del Señor. No la reciba. O si la va a recibir, dígale, ¿sabe qué, hermano? Vamos a considerar esto junto con mi pastor. Amén. Ok, dejémoslo hasta ahí y demos lugar a las preguntas. Tal vez me ayudas, hermano, con las preguntas y le dan el micrófono ahí, hermano Germán, que es el que está más cercano. Ok, no sé si ya tienen algunas preguntas o si las están escribiendo, que me levanten la mano, porque si no yo sé que hay o que no hay, pues. Bueno, sí, parece que hay algunas preguntas. Muy bien, vamos a esperarnos un momento entonces. Mientras tanto, déjeme decirle otra cosa, mientras hacen las preguntas. Note usted otra situación muy interesante en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. Note usted que son 7 unidades de 7, ¿verdad? Son 7 unidades de 7. ¿Para qué? Para hacer 7 cosas. ¿Cuáles cosas? Ponerle fin a la transgresión, quitar el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia que perdura, sellar la visión, sellar la profecía, ungir al santo de los santos. Son 7 cosas, si usted las mira en el libro de Daniel, 7 cosas cabales. Entonces, esto quiere decir que el sello de Dios para los que se salvan es 7, 7, 7. Y el sello del diablo para los que se pierden es 6, 6, 6. Y ese ya lo vimos con anterioridad en la estatua de Nabucodonosor. Muy bien, hoy sí ya tenemos preguntas, hermano. Amén. Sí, hermano. Hermano pastor, ¿en qué forma nos perjudica que Dios pare el cronómetro, en nuestra vida? ¡Ja! Buena pregunta. ¿Saben qué nos perjudica? Le voy a leer la Biblia. Y aquí está la respuesta. Isaías. Qué libro ese de Isaías. Qué bueno este es el libro de Isaías, hermano. Entre paréntesis. En el capítulo 5 y en el versículo 6 dice, desde el versículo 5 dice, ahora pues dejad que os diga lo que voy a hacer de mi viña. Déjenme parafrasearlo. Déjenme que les diga lo que voy a hacer cuando pare el cronómetro. Quitaré el vallado. Será consumida. Derribaré su muro. Será hollada. Haré que quede desolada y no será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. Y también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Eso es lo que pasa cuando se para el cronómetro de Dios. Así que usted escoja. Sigamos, hermano. Hermano, pastor, aquí hay 2 preguntas concernientes a lo de las profecías a domicilio. Dice, ¿se valen las profecías en visitaciones o a enfermos? Qué bueno. Gracias, hermanos, por hacer esa pregunta. Cuando un grupo es enviado de parte de la iglesia, de plano que ellos llevan autorización para semejante cosa. Si Dios los usa, gloria a Dios. Pero a lo que yo me refiero es a aquellas personas que ni siquiera tienen cobertura, hermano, y que se andan metiendo en las casas de las personas y ya empiezan a profetizarles. Y Dios dice que, y tal vez nosotros no lo sabemos. Como dijeron los apóstoles del principio, a los tales nosotros no los hemos enviado.
porque andan ahí tratando de fastidiar que se circunciden todos para que sean salvos. Y nosotros no los hemos enviado, dijeron los apóstoles del principio. Hoy, los ministros del final, tenemos que decirle a usted, confíe a cuenta y riesgo en nosotros y de nuestro criterio ministerial, de las personas que puedan ir a profetizarle y que nosotros las estamos respaldando. Es decir, les enviamos una visita del grupo de visitación de la iglesia. Ellos tienen autorización para todo ello, pero aún así, cuando usted sea turbado por alguna profecía, venga y platique, hermano, venga y platique. Y recuérdese de una cosa, la profecía no es para guiar a ninguno, sino que solamente es para apuntalar la guianza del Espíritu Santo que está en su corazón. No se deje dirigir por profecías. Por favor, yo siento del Señor. Bueno, que sienta usted también. Yo aprendí esto, hermano, de mi hermano apóstol. Y yo le agradezco tanto al Señor que Él haya tenido el equilibrio de enseñarnos estas cosas. Porque me recuerdo que Él nos comentaba que al principio llegaba gente con Él y le decían: hermano, fíjese que el Señor me mostró que yo tengo que pastorear la iglesia junto con usted. Y gente así, tremenda. Y Él les decía: sí, pues que el Señor me lo muestre a mí también. Y los bajaba de la moto. Y después yo empecé a entender que hay gente mística, hermano, que llega. Fíjese que un día, mire, pues hay un montón de preguntas, porque tengo que decir esto. Un día estaba yo allá en la central precisamente, y las secretarias del hermano apóstol estaban un poco emproblemadas porque había un hombre que estaba queriendo tomar autoridad sobre ellas, porque quería hablar con el doctor. Y entonces el doctor estaba bien ocupado y me dijo: anda, ve qué quiere ese señor. Y llegué yo, hermano, pero yo llegué con el machete desenvainado. Y entonces me dijo: hermano, disculpe, el Señor me dijo que el apóstol me iba a atender. Entonces me recordé yo de las palabras. Le dije: si el Señor se lo dijo, el Señor se lo va a decir a él también. Y aunque no lo pasemos ahorita, lo va a poder ver. Pero ahorita no puede. Adiós. Sí, es que era una insistencia terrible, hermano, de casi una persona endemoniada. Y se puso colorado, rojo, amarillo, verde, parecía arcoíris. Entonces, cuando a usted le venga a decir: el Señor me dijo tal cosa, entonces usted, con todo respeto, especialmente si usted reconoce al ministro, con todo respeto, dígale: amén, hermano. Y si usted sabe que es cierto, diga amén. Si usted tiene dudas, diga: lo voy a poner delante del Señor. Amén. Perdón la tardanza, esa pregunta es muy importante. Hermano pastor dice: el Israel de Dios será raptado. ¿En la tribulación habrá Israel de Dios? No. Perdón. La que va a ser llevada de la novia. Israel de Dios se va a quedar a la tribulación todavía. Esa es la gran diferencia. Es decir, nosotros somos Israel de Dios, pero somos como una parte muy especial de entre el Israel de Dios. Amén. Terminaba diciendo: en la tribulación habrá Israel de Dios. ¿A qué semana corresponde entonces la tribulación? Es la última semana de Daniel. Por eso el paréntesis es para escoger esposa. Sigamos, hermano. Disculpe, hermano pastor, ¿podría repetir el período de los jueces después de la dedicación del templo? Hay como 3 preguntas que preguntan sobre ese periodo de los jueces. Ojalá que no me vaya a decir: podría repetir desde que dijo buenas noches. Porque eso sí está difícil, hermano. Después de la dedicación del templo, de aquí para acá. De aquí para acá. Sí, mire, si es de aquí para acá, lo que tiene que hacer usted es tomar primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1, y a partir de ahí contar en el libro primero de Reyes y en el libro segundo de Reyes los años, y le van a dar 560 años, hasta Nehemías capítulo 2,
Versículo 1, que es la... Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.